Amados, ¿cuántas veces como creyentes hemos dicho, Dios lo hará, Dios lo ha hecho, Dios está? Pero ¿cuántas veces hemos creído en eso? ¿Cuántas veces como creyentes realmente lo hemos dicho por decirlas? ¿O realmente han salido de nuestro corazón? ¿Han nacido en nuestro corazón? Así que inclina los ojos ahí un momento, ciérralos. Vamos a orar en esta mañana por la palabra. Padre Celestial, gracias porque oyes nuestro clamor cada mañana al despertarnos, cada mañana al levantarnos. Gracias porque las respuestas a las oraciones, aunque a veces para muchas personas y para todos es lenta, es demorada, sabemos que es con un propósito y son a tiempo, pero no es al tiempo de nosotros. Gracias, Señor, porque hemos recibido cantidad de respuestas a través de las oraciones, de los ministros que utilizas en este altar para ministrar tu presencia, cantando, predicando. Gracias por escuchar nuestra voz en esta mañana, porque hoy, Señor, a lo largo del país hay cantidad de iglesias reunidas, pero hoy tenemos la convicción, Señor, de que estás aquí, de que estás en nosotros, de que estabas esperando este momento y no es coincidencia que estemos en este lugar, siempre lo hemos dicho. Dios tenía un propósito y tiene un propósito de que estés en este lugar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, que sea yo un instrumento en tus brazos, que lo que salga de mi palabra, de mi boca, Señor, sea tu palabra, que no se levante un olor que no sea grato hacia ti, Dios. Guíanos y permite, Señor, que podamos entenderte en esta mañana. Te damos pues muchas gracias, amado Dios. Te amamos. Amén. Acompáñanos por favor en sus Biblias en el Salmo 77. Salmo 77, desde el versículo 19 y 20. Hoy es un día de alegría, hoy es un día de gozo, de disfrutar en la presencia de Dios. Hoy como familias estamos reunidos, hoy dentro de todo lo que hicimos decidimos sacar un espacio para compartir con nuestros hermanos en Cristo. Así que con una sonrisa en el rostro, voltéalo a mirar, dile bienvenido, estamos felices de tenerte aquí. Tienes un propósito grandísimo en este lugar, así que dispón tu corazón que Dios quiere hablar contigo. Como creyentes siempre lo hemos dicho, todas las personas que nos hemos puesto en este altar, como en muchas ocasiones lo hemos dicho, siempre decimos, el venir un domingo no significa que el resto de la semana me olvido de Dios y aquí vengo y hoy sí soy cristiano, pero mañana medio cristiano, el martes medio y termina viernes y ya no soy cristiano, el sábado oro, el domingo me reconcilio y vuelvo a inicio. No funciona de esa manera. Este tema es un tema que Dios me ha permitido colocar una caminata diferente y este versículo que vamos a leer, te pido que recuerdes esas historias que nos contaban, que hemos visto tantas veces en televisión, como lo era el pueblo de Israel saliendo de Egipto, de un tiempo de esclavitud, de dolor, de torturas, de pasar un periodo de plagas donde vieron la misericordia de Dios, donde vieron a Dios extendiendo su brazo, el cuidado de Dios. Y es aquí donde en el versículo 19 del capítulo 77 de este salmo dice: te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y Aarón guiaste a un rebaño, como rebaño a tu pueblo. Mis amados, cuando
yo leía esta porción entendía quizás al salmista con un corazón enamorado, lleno de deseo de decirle a Dios te amo, y enfrentarse y decir: tú fuiste el que abriste el mar, tú fuiste el que estuviste ahí, has estado ahí, y sabes, no importa la situación que estés viviendo en este momento, no la conozco, pero Dios sí la conoce, y Dios tiene un propósito con esa situación. No sé si la situación es quizás una esposa difícil, un esposo difícil, unos hijos rebeldes, un matrimonio al borde de quebrarse, una familia con drogadicción, con robos, una violación. No importa la situación que estás viviendo, Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y recordemos esas palabras: Dios lo ha hecho, Dios lo hará y lo continuará haciendo. Créelo en esta mañana y empieza a decirte ahí mismo en tu corazón: Dios lo hará. Cuando hablamos de este mar, el Mar Rojo, hay cantidad de cosas que se me venían a la cabeza y yo me preguntaba a mí mismo, ¿y qué dicen de esta teoría? Nat Geo saca cantidad de cosas y dice que conociendo a Dios, y realmente con todas estas infinidad de cosas, cuando yo empiezo a escuchar lo que dice la ciencia, yo hablaba con un compañero de trabajo y yo decía: yo no sé si mi corazón es muy terco, pero cada vez que a mí me hablan de Dios a través de la ciencia, más me enamoro de Dios, porque Dios me muestra que Él es el que estuvo ahí, el que está ahí y estará ahí. El Mar Rojo en este momento tiene una dimensión, un diámetro de 342 kilómetros en su diámetro y una profundidad de 490 metros. Es gigantesco. Ahora imagínense ustedes parados en ese mar, viendo ese mar, y a eso súmele que detrás venían los soldados de Egipto con deseos de matar el pueblo. Póngase en un momento en esa situación y empiecen a cambiar todo lo que tienen. Empiecen a pensar que ese mar es el problema que hoy ustedes están teniendo, y ¿dónde está puesta la mirada de ustedes en este momento? ¿Hacia dónde se está desviando su mirada? Muchos de los comentarios de los científicos en Nat Geo decían es que en ese tiempo el Mar Rojo era un pequeño lago que era fácil de cruzar. Con toda la cantidad de situaciones con esta temporada de lluvia que hemos vivido en todo el territorio del eje cafetero y en Antioquia, que están devastados con tanto deslizamiento, y que ponemos nuestras oraciones por esas familias que han estado perdiendo, aparte de esas familias, de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, y entender que Manizales ha sido una de las ciudades que más ha sido afectada con las lluvias, y hoy verla como está, solo es el cuidado de Dios, solo es Dios cuidando de nosotros, cuidando de nuestra familia. Y cuando empezamos a ver todas estas fuentes hídricas, hace un tiempo atrás mi esposa y yo pudimos ir al lago Calima en el valle, y hablando con una de las personas de allá decía: ha bajado mucho el nivel del lago, y realmente se mostraba, y ellos decían que por cierta temporada subía y bajaba los niveles del agua. Igual cuando se viaja al mar también dicen lo mismo, hay momentos que no hay playa o porque el mar creció mucho. Y yo pensaba en todo esto y yo decía: pero normalmente a hoy es fácil ir y encontrar que la quebrada Olivares está baja, que se secó, pero ¿cómo es posible que a hoy sea al revés para muchos científicos?
que en vez de mermar ha subido el nivel del agua. Y empezaba a investigar y a investigar y se quedan sin argumentos en muchas situaciones. Más adelante vamos a ver una situación bien bonita que uno de estos científicos decía, aquí tengo anotado el nombre, solo que no me quiero adelantar, y quebraba mi corazón. Y quebraba mi corazón y grabé un videito anoche en el cuartel para mostrarles algo. Espero poderme expresar bien, ahorita lo ponemos, pero cuando yo lo grababa, yo no sé si el video quedó temblando mucho, pero temblé mucho, porque era entender que Dios estaba con el pueblo de Israel y ellos no lo querían ver. Estaban poniendo su mirada en tantas cosas, en ese mar, en esos enemigos, que no veían lo que tenían ahí. Se les olvidó lo que hacían, se les olvidó de dónde venían, de lo que Dios ya había hecho. Las pruebas que nosotros tenemos como creyentes nunca van a ser en vano. Siempre van a ser con un propósito. Una situación difícil para nosotros como creyente debería de ser: Dios, ¿y qué me quieres mostrar con esto? Uy, Dios, no sé qué va a pasar, mi jefe está difícil, me está pasando procesos disciplinarios, se me perdió del inventario tales documentos, tales dineros, Señor, pero que la gloria sea para ti. Escuchaba a Danilo Montero diciendo o explicando de dónde había salido la canción de Gloria en Gloria, que en muchas ocasiones la hemos cantado, ¿cierto? Es una vieja alabanza, y él decía que fue porque tuvo un tiempo donde era prueba tras prueba tras prueba, y que Dios le llevó a entender y decir: es que en tus pruebas me glorifico yo. Entonces, cuando él la canta, él se recuerda en ese tiempo y dice: en mis pruebas, Dios, de gloria en gloria tú estuviste, y yo ni me di cuenta a lo último. Y así mismo pasa en nosotros. Señor, es que mi salud está mal. Quizás Dios quiere ser tu medicina. Pero nosotros somos los que tenemos que disponer nuestro corazón. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia. Y realmente me ponía a analizar y hablaba con mi mamá hace unos días, y después de eso salí pensando muchas cosas. Y yo decía: Dios, ¿y mi forma de predicar cómo es? Hay predicadores que llegan, se suben a un altar y regañan a todo mundo. Hay cantidad de predicadores que con chistes alegran la vida. Y hay creyentes que preguntamos: ¿y quién predica hoy? Si predica Jonathan, yo por allá no voy. No, qué pereza. Pero independiente de las personas que estemos al frente, es Cristo el que quiere estar delante de ti. Miren, muchos de los temas que Dios en los últimos meses nos ha regalado, cuando nos sentamos a estudiarlos, Dios ya ha venido hablando a los corazones de los líderes de la iglesia, de las personas que estudiamos dentro de la congregación, y es hermoso. Y cuando yo le envío el tema al pastor César antes de poder estar aquí, él dice: eso estaba estudiando yo. Y es Dios solamente el que está ahí, dentro de su infinita gracia. Y nada más esta mañana que mi mamá me preguntaba: ¿y cómo estás con el tema? Ella me decía: no, yo te envío unos audios para que los escuches. Mi mamá no conocía el tema y era muy relacionado con lo que Dios ya me había colocado en el corazón. Todos conocemos, o en alguna ocasión hemos escuchado, el pastor César le gusta mucho colocar ejemplos, y él en algún momento decía cómo se preparaba el aceite. Pues resulta que el preparar ese aceite lleva ciertos momentos, ciertos tiempos y ciertos dolores. Primero, se recolectan unas semillas.
Esas semillas son arrancadas de su matica, son todas reunidas, son llevadas a un sitio donde se lava, se quita impurezas. Después de quitar esas impurezas son sometidas a altas temperaturas, a que su estado sólido se convierta en líquido. De ahí se distribuye y se divide el aceite bueno a los excesos malos, a las cáscaras, a las partes sucias. Y después de esto pasa por unos ciclos de centrifugado, de presión, donde hacen que las partes duras del aceite, como excesos malos, suciedades y demás, se filtren y se vayan al fondo, sometiéndolos a presión. Y posterior a eso son envasados y son distribuidos como hoy en día los vemos: aceite de olivas, aceite de aguacate y cantidad de cosas que vemos en los supermercados, aceite de coco para el cabello, y todo esto, de acuerdo a la semilla, a su origen, va a ir a un destino diferente y va a utilizarse diferente. A lo que quiero llegar es, a veces como creyentes, nosotros, ¿en qué etapa estamos de ese proceso para sacar ese aceite? Pero cada vez que nos envían o nos empiezan a quitar elementos que no funcionan, excesos que son dañinos, amistades que no convienen, situaciones en el trabajo un trabajo que me está alejando de Dios, soy yo el que ya simplemente estoy diciendo: Dios, yo me estoy yendo como de ti porque esto no es, pero ahí es Dios ahí metiendo la mano y enseñándonos y volteando las cosas a como nosotros lo queríamos. ¿En qué etapa, dile a la persona que tienes al lado, estás pasando en la elaboración de tu aceite? Como creyentes y como seres humanos en general tenemos dos opciones: o nos hacemos las víctimas o decimos: Dios, no sé qué quieres, pero estoy dispuesto a honrarte. Mi vida se está destruyendo a pedazos, estoy quebrado, no tengo fuerzas para caminar, pero aquí estoy y no te voy a dejar. Acércame a ti, me aferro a ti porque eres lo único seguro. Yo no sé ustedes, pero Dios es el mismo que estuvo en Génesis 1:1 al que está hoy en día. Dios no ha cambiado. Lo que Dios ya nos prometió lo ha venido cumpliendo. Él no ha cambiado en nada. Ha cambiado sus métodos, ha buscado estrategias diferentes, ha hecho cambios climáticos para llamar nuestra atención, pero su esencia y su promesa de tenernos con Él es la misma, no ha cambiado. Miren, hablaba con un compañero de trabajo, yo le decía: yo no tengo miedo a morirme, quizás tengo miedo de cómo morirme. Y a veces nos enfrentamos a la muerte de frente y salimos y no pasa nada. Pero sé qué va a pasar después. Yo no tengo miedo de lo que vaya a pasar con mi familia, porque el cuidado de mi familia no está en mí. Y yo se lo he dicho a mi esposa: mi amor, te amo infinitamente, pero yo no soy quien te cuida. Yo soy una persona que tiene cantidad de defectos y el día que yo me muera sé que vas a quedar mejor cuidada, porque es Dios quien va a estar ahí contigo. A mi hijo lo va a criar Dios. Yo crecí sin un padre y aquí estoy, con procesos torcidos, llorado, quebrado, tirado al piso, pero aquí estoy y sigo, y siempre sigo diciendo: tuve el mejor padre. Que hoy, siendo padre, entendí que era Dios el que estaba ahí, a través de las personas, a través del pastor César, a través de familiares que me adoctrinaron, que me corrigieron, que me enseñaron. Y no tuve un solo padre, tuve cantidad de padres, pero fue Dios el que estuvo ahí. Y es Dios el que está ahí, a través de tu jefe difícil, de tu esposo difícil, de tu esposa difícil, de tus hijos, de tu situación financiera.
Es Dios el que está llamando tu atención. Es Dios el que quiere atraer tu corazón. Y no importa la decisión que hayas tomado hasta hoy, estás a tiempo. Si estás en este lugar, si estás con vida, es tiempo de que no mires el mar, sino que mires arriba, al cielo, a Dios, y digas: Dios, tú me prometiste que ibas a estar conmigo. Tú no me prometiste riquezas, tú no me prometiste milagros, me prometiste que ibas a estar conmigo y quiero que estés conmigo. Miren, una de las cosas más impactantes cuando empezamos a leer la Biblia, la iglesia primitiva, era que la iglesia primitiva nunca pedía por milagros. Y fue donde más milagros hubo, donde se quitaba cegueras, donde se levantaban cojos, donde se quitaban enfermedades. Pero yo nunca vi a la iglesia primitiva, en lo que está escrito en la Biblia, que oraban por: Dios, haz este milagro, Dios, dame dinero, dame fama. Lo único que hacían era ir y repartir del evangelio, ganar vidas, entregar a Cristo, mostrar su vida en permanente conocimiento, en crecimiento con Cristo. Y Dios les daba y les daba y les daba, porque su corazón lo único que quería era honrar a Dios. No era mega iglesias, no era una iglesia con tecnología de punta. Y hoy los muchachos que están aquí en alabanza son estudiantes, son profesionales, son cantidad de cosas, y muchos son músicos, muchos tienen otras profesiones, pero están dispuestos a seguir entregando lo mejor de ellos para traer unas buenas canciones. Pero esas canciones no van a pasar de este techo, de este recinto, si nosotros no disponemos nuestro corazón, si nuestra semana no estuvo conectada con Dios. Y va a ser como el esposo que durante toda la semana trató mal a su esposa y llega el domingo y le dice: mira esta flor porque te amo. ¿Cómo está su corazón? Mis amados, que todos los días sea un reconcilie con Dios, sea una entrega total con Dios, que los problemas que estamos enfrentando no seamos viéndolo en nuestros ojos, sino viendo a Cristo a través de ese problema y decirle: Dios, está bien difícil, Dios, pero qué rico porque tú eres el que estás ahí, porque sé que no me vas a dejar solo. Cuando Moisés estaba frente al mar, yo me imagino escuchando a todo el pueblo: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Nos vas a dejar morir? Él levantaba su mirada y veía los carros del faraón corriendo a toda velocidad, quizás con gritos de guerra, y él volteaba y miraba a su pueblo, a sus hermanos, y él decía: no tenemos ni un corta uñas para defendernos, pero Dios, tú no nos trajiste aquí para estar en esta situación y para morir. Él puso su mirada en Dios. Y vamos a leer esa historia detenidamente. Vamos a Éxodo 14, por favor, desde el versículo 10. Éxodo 14, versículo 10. Cuando estén ahí dicen amén. En Éxodo 14, versículo 10 nos dice: el faraón iba acercándose cuando los israelitas fijaron y vieron a los egipcios pisando los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Hasta ahí suena bien todo, ¿cierto? Siento miedo, pero voy, me refugio en Dios. Voy y doblo mis rodillas y: Señor, tengo miedo y aquí estás, sé que estás conmigo, sé que estás para mí, sé que vas a luchar conmigo y vas a luchar por mí, pero no me dejes desconfiar. Pero algo pasó y algo cambió en ellos. Entonces le reclamaron a Moisés, y aquí ya cambió todo. ¿Qué pasó con ese pueblo que estaba buscando a Dios y ahora pasaron a reclamar a Moisés? Y le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allí para morir en el desierto. Póngase en el papel de Moisés en ese momento. ¿Qué pasaría si usted es Moisés y tiene esas acusaciones y le dicen:
¿qué pasa? ¿Por qué nos sacaste de allá para morir aquí? ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Se tirarían al mar? No, yo me salvo solito, yo salgo como pueda, sálvense ustedes como quieran. ¿O niego de Dios? ¿O será que doblo las rodillas, miro a Dios y digo, Dios, no sé, no tengo la respuesta para lo que me dicen, pero tú responde, porque tú me trajiste hasta aquí? Pero ahí sigue diciendo, en el versículo 12, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Wow! ¡Qué acusaciones tan fuertes! Pasar de doblar las rodillas y estar buscando a Dios a estar acusando al que Dios estaba utilizando para dirigirlos. Y es fácil hacer eso, ¿cierto? Cuando yo no encuentro respuestas en mí, es que esa esposa que colocaste comió de la manzana. Y Magda nos decía el domingo pasado, y buscamos culpables. Es que es culpa de don Eduardo. Es que don Eduardo es de los que más saben en la iglesia, entonces lo que haga don Eduardo yo hago. ¿Cierto? Es fácil buscar eso. Señor, pero es que ese hijo que me diste. Es fácil buscar el culpable, buscar el enemigo, entregar mi rol a las otras personas, pero cumplir lo que yo quiero, qué difícil es. Y en el versículo 13 nos dice, y aquí empieza algo bien bonito, y es, no tengas miedo, les respondió Moisés. Yo me imagino a Moisés allá temblándole todo, viendo todo ese panorama y decirles, no tengan miedo. Angélica, Cristina, no tengan miedo. Y sigue diciendo, mantened vuestras posiciones, que hoy mismos seréis testigos de la salvación que el Señor realiza a vuestro favor. Qué hermoso. A esos egipcios que hoy les veis, jamás les volverás a ver. Qué maravilloso. Qué fe tan grande la que tenía Moisés. Pero Moisés estaba confiado en que Dios estaba ahí. Él estaba aferrándose a su promesa. Una promesa que cumplió hasta el último día y que hoy nosotros vemos, pero quizás por eso hago tanto la invitación, pongámonos en esa posición de Moisés, porque Moisés sí fue capaz de cumplirla y porque nosotros en cosas tan mínimas volteamos la página. Y ahí sigue diciendo en el versículo 14, vosotros quedaos quietos, que el Señor prestará la batalla por vosotros. Ay, si es difícil, quédense quietos. Díganle eso a Jacob, quédese quieto. Ese niño no entiende quedarse quieto. Y así somos nosotros. Y yo no lo juzgo, porque así somos todos. Camilo, quédate quieto. Y ahí a uno le dan ganas de ir al baño, y le dan ganas de estornudar, le pica la nariz. Versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que pasen, que sigan caminando. Sigue, yo aquí estoy, no dudes, dale. Qué maravilloso. Pero ahí, al borde del mar, Dios, ¿y por dónde? ¿Voy a caminar en el agua? ¿Qué va a pasar? ¿Puedes colocar el video, por favor? Este video tiene varias cosas. Científicamente se dice o se llama golpe de viento, ola perforada, y según la teoría de Hermin es el que lo ejecuta. Vamos a verlo.
Vuélvelo a colocar, por favor. Vamos a imaginar que ese agua que está ahí es el mar. Vamos a imaginarlo a grandes escalas. Mire cómo a través del viento se empieza a dispersar el agua y a generar un camino. Ahora quiero que podamos pensar en algo. Los científicos dijeron que fue un viento el que produjo que el mar se abriera en dos. No hay ni un solo viento tan fuerte que sea capaz de partir el mar en dos. Solo el aliento de Dios, el soplar de Dios fue el que lo hizo. Esa manguerita que ustedes ven ahí es una de las mangueras que nosotros utilizamos dentro de las estaciones para limpiar algunos artefactos y demás. Ahora piensen que fue Dios el que estaba ahí con su pueblo, soplando para que ellos pudieran pasar. Dios es el que está ahí contigo, abriéndote el camino. Y Dios es especialista en abrir caminos donde no los hay. Pero la mucha ciencia, lo único que hacen es mostrar la existencia de Dios. Muchas gracias. Porque con la ciencia lo que hacen es volver a afirmar lo que en la Biblia ya estaba. Quizás hoy, a la luz de tanta tecnología, encontramos otras cosas y nos encontramos más a lo tecnológico, a lo puntual, pero ellos, y la explicación que decían es que fue un viento que lo hizo. No fue cualquier viento. El mismo aliento que puso la vida de Cristo en ti, en mí, estuvo con el pueblo de Israel allá en el desierto, soplando y abriendo ese camino que era imposible para ellos. Pero también, cuando el aliento de Cristo se retiró, trajo muerte. Muerte para esos enemigos que no quisieron creer, que vieron cantidad de cosas allá en Egipto y no decidieron creer en el Dios que todo lo puede, en el Dios de dioses, en el Señor de señores, el Rey de reyes. Y a veces nos rodeamos de personas que en vez de decirnos, vamos a orar, yo no sé la respuesta a tu situación, pero sí sé que la respuesta está en Dios. Y nos rodeamos de personas que lo único que hacen es, pues déjelo. El divorcio sale muy barato, vaya a la notaría, explíquele. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que confiar en Dios. El primero en el hogar tiene que ser Dios. El resto es añadidura. Ahora vamos a empezar a mirar versículo por versículo. En el versículo 10 es increíble ver cómo primero dijeron que Dios, aquí estamos, tenemos miedo, pero cómo dejaron que ese miedo se convirtiera en reproche, quejas, acusaciones hacia Moisés. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Es increíble. En el versículo siguiente, donde ellos decían, preferimos morir en Egipto y servir a los egipcios y entender que eran esclavos, que eran humillados, que no tenían ningún tipo de derecho. Y tener un corazón tan duro para yo decir, Dios, yo prefiero devolverme al tiempo de esclavitud que confiar en ti. Para mí es más fácil devolverme que decir, Dios, hoy veo hasta dónde me has traído. No quiero volver atrás. No soy capaz. No soy capaz de alejarme de ti porque me has atraído con esos brazos de amor.
Mis amados, reflexionemos en qué posición hubiésemos estado nosotros. Yo, sin duda alguna, sería al que más habla, al que más alega. Y Dios ha hecho una transformación bien bonita en mi vida. Mi esposa y mi mamá son testigos. Yo he sido una persona muy temperamental, que me ofuscaba muy fácilmente. Y solo a través de Dios y de la vida de mi esposa es que Dios ha cambiado mucho en mí. Hablaba con mi mamá hace unos días y yo le decía, yo entendí que el cambio no empezaba por mi esposa, que el problema era yo. Cuando yo le enseñé a ella a agachar la cabeza, entendí que era Dios el que estaba ahí, dispuesto a levantarnos, a construir, y no ha sido fácil. El matrimonio que mi hermosa esposa y yo hoy tenemos, para muchos podrá ser imperfecto, pero no ha sido fácil llegar a donde estamos. A una creencia del mundo de hoy donde no existe el matrimonio, donde está solamente el disfrute, donde el primer error es aléjese, es divórciese. Y hoy construir un hogar cristiano en esta sociedad no es fácil. No es fácil. Pero solamente la misericordia de Dios, el que está con ustedes y con mi hogar. Mis amados, ellos en el versículo 12 se llenaron de miedo. Y está bien tener miedo. El problema es que nosotros dejamos que nuestro miedo sea el que hable, mas no las promesas y lo que Dios ha querido, lo que Dios nos ha enseñado. Hoy en día es increíble y nosotros en casa molestamos mucho a Jacobo y nos da miedo porque la ansiedad, la depresión es lo que hoy en día se ve en los jóvenes y es increíble cómo la tasa de suicidios sube y sube y sube y sube. Y nosotros a Jacobo lo molestamos y le hacemos bullying. Y mi mamá me dice, qué pecado como talla en el niño, qué pesar. Yo, más no, lo estamos preparando para lo que él va a ver. Nuestra labor es esa. Nuestra labor es enseñarle quién es Cristo en su vida. Pero también es que él se pueda enfrentar al mundo y nunca se le olvide que sus papás le enseñaron cuáles eran sus bases y que en los momentos difíciles tenía que doblar sus rodillas y decirle, Dios, no entiendo. Creo que fue ayer o antier, Jacob comenzó a orar y no le dijimos, simplemente llegó y empezó a orar y eso me estremece el alma. Y eso es lo que Dios quiere, que de la nada empecemos a adorarlo, que le empecemos a exaltar. Y si humanamente ver un pequeño adorándole es bonito, imagínense cómo Dios nos está viendo, porque aún seguimos siendo sus pequeños, aún seguimos siendo su amada. Él prometió llevarnos a un altar, Él nos está esperando aún en ese altar. ¿Qué decisión queremos tomar hoy? ¿Qué decisión estamos tomando a diario? En el versículo 15, Dios cumple todas sus promesas una y mil veces. Y con el pueblo de Israel vimos cómo ese versículo 15 que dice, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que sigan. Lo repite una y otra vez en toda la historia del pueblo de Israel. Continúen, no desmayen, sigan, no importa. Lo importante es que sigan. No importa si están cojeando, no importa si les duele, sigan.
es que Jesús se enfrentó a lo mismo y Él cogió su cruz y con los pies quizás fracturados, con sus costillas molidas, siguió caminando porque Él no quería romper esa promesa que hoy nos tiene aquí. No tengan miedo. Dios ya hizo el trabajo difícil. A nosotros lo que nos queda es fácil. Y en el versículo 16 dice: y tú, hablándole a Moisés, levanta la vara, extiende tu brazo sobre ese mar y divide las aguas, para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Increíble, que aún el piso se secó. Qué tan fuerte es el aliento de Dios, que estaba ahí soplando ese mar para que generara esas dos paredes, ellos pudieran cruzar. Y fíjense, nunca se muestra en la escritura que tuvieron problemas, que uno de los carruajes se frenó por el lodo del piso. Y si hoy vemos la ciudad, cuando empieza a llover, se empieza a derretir y empieza a haber lodo en el piso y los carros se mantienen sucios y caminar es difícil. Pero eso no sucedió. Pasaron en seco. Y cuando terminó de pasar, el último integrante del pueblo de Dios, de Israel, se cerró al mar. Y el mismo aliento se retiró. La presencia de Dios se retiró de ese mar porque se estaba yendo con su pueblo, porque se estaba yendo con nosotros. Y el problema, ¿dónde quedó? Tuvieron que esforzarse, tuvieron que confiar. Y ahora pónganse en el papel de estar pasando por ese mar y mirar al lado y lado y quizás poder ver 492 metros de altura y solamente ver un horizonte y ver el firmamento lejos y decir: Dios, no sé cómo estoy haciendo esto, pero lo único que tengo certeza es que es por ti, no es por nadie más. Yo estoy cruzando con miedos, con susto, con dudas, pero estoy confiando en ti. Y así cruzó todo el pueblo. ¿En dónde está nuestra confianza hoy? ¿En mi economía? ¿En que mi esposo vaya a la iglesia? ¿En que mi esposa sea cristiana? ¿En que mis hijos vayan, oren? ¿En dónde está nuestra confianza hoy? Dile a esa persona que tienes al lado: ¿en dónde tienes la confianza? Despiértelo ahí. Tiene autorización de despertarlo. Es increíble que en el versículo 16, esa vara que fue utilizada en Egipto para traer plagas, que fue utilizada para convertirse en una serpiente, hoy está siendo utilizada en ese momento por Moisés para separar el mar. Dios utiliza a veces las cosas que nosotros no creíamos que se podían utilizar a nuestro favor, porque Él está ahí, porque es Dios, porque Dios decide cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo, no nosotros. ¿Ustedes imaginan que Dios obrara por nuestros deseos? Creo que estaríamos mal. Dios obra por su promesa. Vamos al Salmo 74:13, por favor.
Dice: dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en el agua. Es increíble, se los voy a leer en la versión de la Biblia al día. Dice: tú dividiste el mar con tu poder, le rompiste la cabeza a los monstruos en el mar. Es increíble, mis amados, como en un versículo nos está diciendo que su poder nos liberó y que también su poder eliminó a nuestros enemigos, nos quitó ese problema de encima, pero solo fue su poder. Solo va a ser el poder de Dios el que va a lograr cambiar lo que hoy tú y yo estamos enfrentando. Nos estamos volviendo una víctima. Señor, es que me la estás poniendo toda difícil. Mi negrito fácilmente nos ha dicho que Dios le da sus batallas a sus mejores soldados. Y él jocosamente decía: pero es que Dios a veces cree que yo soy Rambo, que yo soy Terminator. Increíble, ¿cierto? No. Dios está ahí y Dios no quiere que nosotros luchemos. Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él, que Él sea luchando, que nosotros estemos ahí, guardaditos en su manito, que hagamos lo que Él nos envíe a hacer, no que nos pongamos a pelear. La vida de José dentro de la Biblia es una vida bien difícil. Es una vida que creo que si hoy en día alguien la viviera, creo que no aguantaría. José fue vendido por sus hermanos. Fue esclavizado después de haber tenido personas a su mando en su casa, en la casa de su padre. Fue esclavizado. Allí, siendo esclavizado, su jefe le vio el potencial y lo puso en un lugar de liderazgo. Pero allí, en la casa de Potifar, su esposa se enamora de él y se desnuda. José quizás salió corriendo de allí diciendo: mi Señor, mi amo, ¿me va a creer a mí? Pues no. Su corazón se inclinó a su esposa y creyó en su esposa. Va a la cárcel. Quizás ahí se podía haber pensado y hubiera dicho: Dios, si yo me hubiera acostado con la esposa de mi jefe, estaría disfrutando allá todavía. Pero porque te honré, estoy en la cárcel. No te entiendo. Pero no, José no expresó ese sentimiento. Más bien dijo: Dios, donde tú me pongas, mientras tú estés. Y ahí en la cárcel se vuelve el líder de la cárcel. Y era una persona que podía pasearse por toda la cárcel. Increíble, ¿cierto? Y José era el que organizaba los patios y que organizaba la gente. Iba y resolvía los conflictos. Y ahí vuelve y encuentra con dos personas que la escritura deja ver. Le interpreta sueños, pero estas dos personas también se olvidan de José. Volvieron y lo olvidaron. Señor, ¿te volviste a olvidar de mí? No. Siguió haciendo las cosas bien, porque para él el objetivo era honrar a Dios, no que él estuviera bien. Es llamado donde Faraón a que interpretara sueños, y ahí Dios le dice: en lo poco fuiste fiel. ¿En dónde? Y lo puso allá y pudo vengarse, porque Dios le entregó a su familia para que se vengara. ¿Y qué hizo José? Dios, si tú a mí no me juzgas, ¿cómo voy a juzgarlos a ellos? Y pudo hacerlo.
Y hoy me peleo con mi familiar y no lo voy a volver a hablar porque qué tristeza. Siendo la misma sangre me falló. Y José pudo haberlo hecho y tenía la autoridad para hacerlo. Pero vemos un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de amor, de ternura, que fue tratado como ese aceite y que sacó ya su fruto y fue entregado. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos ese José? ¿A dónde llegaríamos? ¿A dónde podríamos ir? Pero es que el pastor César no me volvió a llamar. El pastor César ya no me visita. Mis amados, pero tienen a Cristo. Cristo está dentro de ustedes. En esta mañana, en este lugar, este tema que Dios nos permitió estudiar, créanme que no es para ustedes, este tema es para mí. Siempre lo he dicho y siempre le pido a Dios, el día que yo me pare a hablar de ti y no aprenda yo nada de ti, no quiero volver a hacerlo, porque soy un ser humano lleno de defectos. Y cada vez que me miro al espejo me encuentro un defecto diferente. Y no entiendo, Dios, por qué me elige a mí, pero también te está eligiendo a ti. Te eligió a ti. Dispón tu corazón allí donde estás. Cierra tus ojos. Si no te quieres levantar, no lo hagas. Pero tómate un instante para decir: Dios, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia ha sido para siempre. Has extendido tus brazos de amor. Hemos dicho, Señor, y nos has enseñado que eres Emmanuel, que siempre has estado aquí, que no has olvidado tu pacto, que debemos descansar en tus brazos. Dios, tú eres fiel, fiel desde el principio al final. Tú nunca fallas, Señor. No importa la tempestad, no importa si hace sol, si hace frío, sigues siendo fiel. Señor, permite que en nuestro dolor nos podamos alegrar en ti, podamos disfrutar de ti. Señor, y aún así, si lo perdemos todo, pero tenemos a Cristo, es suficiente. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres nuestro amigo. Déjanos disfrutar de tu presencia un ratico más.